capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que el que tiene el Espíritu de Cristo es posesión de Dios, le pertenece a Él. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, así de sencillo. Yo dije que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Ahora, la palabra sello tiene una doble acepción. Se le llama sello al instrumento que se usa para sellar. Un sello tiene un mango de madera o del material que sea, tiene una plantilla abajo de goma, y entonces usted moja la plantilla en la tinta y luego toma el papel y le pone el sello. Esto se llama sello, pero lo que quedó marcado aquí también se llama sello. ¿Ven que tiene un doble significado el término sello? Es el instrumento que se usa para sellar, pero también es la marca que deja ese instrumento sobre el documento. Si yo digo, este documento aquí no es válido, le falta el sello. ¿De qué estoy hablando? Le falta esa marca que le da validez al documento, que lo autentica, ¿verdad? Si le falta el sello oficial, no es válido el documento. Pero eso se le llama el sello. Pero si yo digo, pásame el sello para sellar este documento, estoy pidiendo ¿qué? El instrumento, que también se llama sello. De igual manera, en la Biblia, el término sello, cuando habla de una señal, está hablando de la marca o el sello que queda marcado. Pero cuando habla de que el Espíritu Santo es quien nos sella, está hablando del instrumento que Dios utiliza para sellar, que es su Santo Espíritu. La pregunta es, bueno, si el Espíritu Santo es el instrumento que sella, entonces, ¿cuál es la marca que el Espíritu Santo sella en los siervos de Dios? Porque dice que les coloca una señal en la frente. La marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano, pero el sello de Dios solamente en la frente. ¿Por qué? Veamos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo sella en los siervos de Dios, en los discípulos de Cristo? ¿Qué es lo que Él sella? A ver, dejemos que la Biblia nos diga qué es lo que Dios quiere sellar en sus discípulos. ¿Alguien quiere buscar Isaías capítulo 8? Isaías capítulo 8, y el que lo encuentra se va a poner en pie y lo va a leer. Me va a leer el versículo 16. Isaías 8:16. A ver, vean. Muy bien, acta el testimonio. ¿Sella qué cosa? La ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que Dios quiere sellar en su pueblo? Su ley. Qué interesante. En Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel que habla de la marca de la bestia termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. Y aquí dice, hasta el testimonio sella la ley, los mismos dos elementos. Busquen Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Quién es la mujer? La iglesia.
este caso está hablando de la iglesia verdadera. El capítulo 12 es la iglesia pura, la esposa del Cordero. Pero dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. El resto es lo último que queda, o sea, de la iglesia a lo largo de los siglos, de la descendencia de la iglesia. El resto, los últimos que están en esta tierra, el diablo se llena de ira y se va a hacer guerra. Y entonces dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo mismo que leyó Adriana. Hasta el testimonio sella la ley, los mandamientos de Dios entre los discípulos. Esto es interesante porque la mayoría del profeso pueblo de Dios dice que esto de la ley de Dios no es muy importante, porque la ley fue abolida. Cristo la clavó en la cruz. Y ya nosotros no estamos sujetos a la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Gracia. La gracia. Pero aquí dice que el Espíritu Santo quiere sellar la ley. Qué raro. Vamos a ver un poquito más. Por cierto, ¿qué es esto de que Cristo clavó la ley en la cruz? Bueno, vamos a leer, ¿no? A ver qué es lo que el apóstol está diciendo, que la ley fue clavada en la cruz. Vamos a Colosenses. Colosenses. En el capítulo 2, hablando acerca de Cristo, nos dice en el versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice que Cristo lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Este es el versículo que se usa para decir que Cristo clavó la ley en la cruz. Los decretos, ¿serán estos los mandamientos de Dios que Él clavó en la cruz? A ver, yo había traído la Biblia Valera del 2000 para comparar, pero se me quedó por allí. Pero la biblita negra que les dieron a la entrada es Valera del 2000. Busquen en varias versiones y díganme cómo dice la Biblia que usted tiene en la mano eso de que anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, versículo 14, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo dice en su Biblia? A ver, díganme. Versículo 14. En esta Biblia dice: cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo clavó en la cruz? Aquí dice que fue el acta de decretos. Aquí dice que fue el manuscrito de ordenanzas. A ver, ¿qué dice en otra Biblia?
Tú tienes una versión diferente. A ver, ¿cuál es tu versión? Valera del 1909. Cancelando la nota de nuestras deudas. Cancelando las notas de nuestras deudas, que nos era contraria. ¿Y cómo termina el versículo? Dice que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó. Ok. Ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. ¿Alguno tiene alguna otra Biblia por ahí? A ver. La que está en la pantalla dice rayendo. Esa es Reina Valera Antigua, RVA. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de medio y enclavándola en la cruz. Lo que Cristo clavó en la cruz no fue la santa ley de Dios, sino la célula de ritos, la ley ritual que era contraria a nosotros. O como dice en esa Biblia, la nómina de deuda. Cada vez que un ser humano viola la ley de Dios, la Biblia le llama la violación de la ley pecado. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. El que peca traspasa la ley, porque el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? La definición